la Embajada de España planteó una posición totalmente defensora de Uribe. Dijo además que los países de la Unión Europea estaban en dos grupos, uno que era Gran Bretaña sola en la confrontación con el gobierno de Uribe, precisamente por el informe durísimo que hizo una comisión parlamentaria británica recientemente sobre lo que estaba pasando en Colombia, y luego los demás países, decía el embajador, que preferían acompañar al gobierno de Uribe, supervisar, vigilar, y pensaban que así pues las cosas se iban a arreglar mejor y que era una posición mucho más constructiva, ¿no? El embajador, la verdad, que insistió mucho en eso. Dijo que las autodefensas ya no existen, que los paramilitares ya no existen. Cuando se le insistió en que eso era una afirmación un poco excesiva, pues él planteó que, bueno, la versión del gobierno de Uribe también, que lo que hay son bandas criminales emergentes, que es verdad que ahí hay algún que otro paramilitar reciclado que se metió ahí, pero que el paramilitarismo ya no existe como existía antes, que no era la estructura que, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrolló bastante esa idea, ¿no? La verdad que fue bastante llamativo el planteamiento. Estuvo hablando de las directivas del Ministerio de Defensa colombiano por el tema de los falsos positivos, ¿no? Luego comentaré algo sobre eso. Y de hecho dijo que en 2009 solamente había habido un caso de falso positivo, algo que contrasta claramente con las informaciones que nos dieron luego. Ha habido bastantes más. Y, y luego además se plantea una situación un tanto aberrante, que es la siguiente. El gobierno la Embajada de España y en otros sitios se planteaba un poco lo siguiente. Decían, miren, en 2009 en Colombia es verdad que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo fueron asesinados en Colombia. Pero comparado con 1998, este es el paraíso de los derechos humanos. Es nada más que asesinaron a 40 y pico. Y decían, y esto es grave, reconocemos que es grave, pero tienen que reconocer ustedes que cuando estaban matando a 200 y pico al año, pues ahora mismo aquí hay un gran avance. Claro, obviamente era un discurso de vencedores, porque lo que uno sí percibía es que aquí hay quienes han ganado en buena medida una guerra contra una parte de la sociedad, y claro, el sindicalismo hace 30 años tenía un 20 y pico por ciento de la población laboral afiliada a los sindicatos, y hoy dicen los sindicatos que están entre un 3 y un 4% afiliados. Claro, si en los últimos 23 años asesinaron a un sindicalista cada 3 días, es normal que hoy, para acabar de destrozar lo que queda del movimiento sindical, baste con asesinar a 40, y realmente uno no entiende por qué no basta que incluso con asesinar a menos. Porque claro, obviamente, fue algo que le planteé al embajador de Suiza, que intervino en el mismo sentido que el embajador de España, ¿no? Cuando hablaba de estos éxitos, ¿no? Yo digo, pero bueno, es que si queremos evaluar el progreso de los derechos humanos, no tiene mucho sentido decir que en el 98 asesinaron a 200 y pico sindicalistas y hoy a 40 y pico, porque van quedando menos y ya se han cargado el movimiento sindical, que era su objetivo. Lo que tendría sentido es plantear, miren, se ha acabado con la impunidad, los que mataban sindicalistas están en la cárcel, el sindicalismo se siente libre en este país para seguir creciendo, hemos corregido el problema, porque si no va a pasar lo que ya hemos visto en otros lugares, ¿no? Que después de una salvaje oleada de terrorismo de Estado, con las organizaciones despedazadas, uno de los efectos lógicos de la violencia es ser menos necesaria. Sería absurdo pensar que hoy es necesario matar tanto como hace 10 años, cuando han descabezado y han despedazado una buena parte de la sociedad colombiana, ¿no? Entonces, precisamente, un logro de la violencia es el ser menos necesaria o el ser necesaria en dosis menores para mantener el mismo proyecto político. Y realmente, si queremos hacer una evaluación de derechos humanos válida, que realmente vaya a la raíz del problema, tienes que ver qué ha pasado con la impunidad, si se han desmantelado las estructuras que provocaron esos crímenes, y si en el futuro, cuando el sindicalismo vuelva a crecer, se han producido en este momento cambios para que no vuelva a ser exterminado, ¿no? En buena medida. Y evidentemente la respuesta hacia eso, ante este planteamiento, es que ahí no ha cambiado casi nada. Y de hecho, fíjense que es curioso que el gobierno de Uribe se atribuye los méritos de la ley de justicia y paz, que desmovilizó a los militares, a una parte de los paramilitares, perdón, a una parte de los paramilitares, pero de hecho los aspectos positivos de esa ley, que era una ley de amnistía prácticamente, con condenas muy bajas por crímenes de lesa humanidad, esa ley luego tuvo elementos de utilidad, pero fue a pesar del gobierno de Uribe. Y fue precisamente porque la Corte Constitucional revisó la ley una vez que se produjo una reclamación, y la Corte Constitucional cambió la ley y dijo que si el testimonio de un paramilitar era falso se anulaba la condena reducida, que, bueno, hizo una serie de cambios y convirtió una ley completamente inútil en parcialmente útil. Eso cayó en manos de jueces muy comprometidos y empezaron a detener paramilitares, a los jefes del paramilitarismo, y empezaron a testificar sobre sus vínculos con la política. Cuando han empezado a testificar sobre los vínculos con la política, cuando a Uribe se le ha ido de la mano una ley que hizo para fingir que estaba cumpliendo con los derechos humanos, ¿qué ocurrió? Pues que
en 2008, cogió a todos los principales dirigentes del paramilitarismo y los extraditó a Estados Unidos por narcotráfico, para que no siguieran hablando de las relaciones con la política. Hay más de 30 diputados detenidos en este momento del partido de Uribe por temas de parapolítica. Hay otros 60, y bueno, y alcaldes, gobernadores, etcétera, investigados por la Corte Suprema. Y hay un problema muy grande con la parapolítica, ¿no? Con la vinculación entre el paramilitarismo y la política, ¿no? Y ya, entonces ya paso al otro bando, ¿no? Digamos que un poco el lado positivo, o el que intentaban transmitir una imagen positiva de Colombia, era este, de las instituciones, el de los grandes progresos de la época de Uribe, que en buena medida parecía, pues, el resultado de un triunfo, ¿no?, militar y represivo sobre la oposición, y que eso permitía, pues, una serie de réditos. Luego vimos que esa imagen no se corresponde con lo que nos contaron las organizaciones en otros sitios, luego llegaré a eso. Pero después de la reunión con la Embajada de España, tuvimos una reunión con los, con los jueces de la Corte Suprema. Y esa reunión fue muy interesante, y además fue muy interesante porque causó un gran impacto en los parlamentarios españoles. Porque claro, encontrarse personas del estatus de unos jueces de la Corte Suprema diciendo lo que estaban diciendo estas señoras, porque estaba la presidenta de la Sala Penal y otras dos magistradas, y luego se incorporó a la reunión porque estaba en ese momento en un juicio, se incorporó el presidente de la Corte Suprema también, ¿no? Y claro, escucharles decir que les habían amenazado de muerte, que sus comunicaciones estaban interceptadas, que el gobierno les presionaba para que dejaran las investigaciones de la parapolítica, que estaban intentando sacar leyes para que la Corte Suprema no se ocupara de los magistrados, que 3 de ellos están con medidas de seguridad especiales planteadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no ser asesinados. Quiero decir, cuando ellos empezaron a plantear eso, y cuando le preguntamos al presidente de la Corte Suprema, porque además fue muy curioso el contraste, ¿no? El embajador español diciendo una hora y pico antes que no había paramilitares, que estaba arreglado el tema de los paramilitares, que estaban las bandas emergentes, como dice el gobierno de Uribe, y cuando se le preguntó al presidente de la Corte Suprema, ¿hay paramilitarismo en este momento en Colombia? La respuesta del presidente fue, por supuesto. Dice, la desmovilización, dice, eso entregaron 2 escopetas y 2 escobas. Dice el paramilitar, lo dijo así, con estas expresiones, con estas palabras, ¿no? Claro, vieron a un magistrado muy activista, a una corte que insistió en que ellos en este momento estaban peleando a muerte por la democracia en Colombia, que se estaban jugando el pellejo y que iban a seguir hasta el final, costara lo que costara. De hecho, hicieron alusión a los retratos que había en la pared de los magistrados que murieron en el asalto al Palacio de Justicia a mediados de los años 80, y aludieron a sus compañeros que habían muerto entonces y dijeron que ellos pensaban seguir, costara lo que costara, hasta el final. Ellos dejaron eso muy, muy claro, y también es la parte impresionante, ¿no?, ver esa parte de la sociedad colombiana que no se amedrenta ante las amenazas, ante la violencia, ante toda la barbarie que proviene del Estado, y que siguen luchando por tratar de implantar una sociedad realmente democrática en el país, ¿no? Entonces ellos estuvieron explicando su punto de vista, estuvieron explicando el gran problema que veían con el tema de que Uribe intentara sacar de la competencia de la Corte Suprema el tema de la parapolítica, porque eso ya era la impunidad definitiva para todo el aparato de Uribe, del gobierno de Uribe. Y luego, claro, estuvieron planteando que el paramilitarismo existía, que el problema era que se había infiltrado en el Estado y que había absorbido parte de la administración y de las estructuras del Estado, y que ya tampoco tenía sentido un paramilitarismo como el de las autodefensas a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando realmente se infiltraron a través del fraude electoral, a través del terror en muchas administraciones. Los paramilitares se jactaron de que tenían más del 30% del Congreso, del Congreso de Colombia, es decir, se hicieron con parte del Estado. Y de hecho esa fue también la versión o la explicación que dio Javier Giraldo el último día que se reunió para almorzar con la delegación, y en donde él estaba explicando pues exactamente la misma línea de argumentación, ¿no? Estuvo diciendo que el proceso de desmovilización de Uribe había sido una campaña propagandística ante la comunidad internacional por el fuerte desprestigio por las atrocidades que habían cometido, y que entonces se pactó pues la manera de sacarles del paramilitarismo, de ponerles unas penas reducidas, de que la ley no permitiera investigar nada, que aquello se tapara, de que muchos de los paramilitares de a pie entraran en las empresas de seguridad privadas, se habían apropiado de los municipios en muchos sitios, controlaban ya una buena red clientelar en el Estado, y bueno, planteaba que simplemente el paramilitarismo se había hecho con una parte del Estado y no tenía sentido que siguiera existiendo como había existido antes. Y de hecho es verdad que la dirección centralizada de las autodefensas, todo eso desapareció, pero ahora es verdad que está apareciendo un nuevo paramilitarismo más descentralizado, que según nos explicó un sacerdote de Córdoba, era un problema muy gordo, porque decía que, por ejemplo, en Córdoba los asesinatos están aumentando muchísimo, la represión está aumentando muchísimo, pero que además
Es un paramilitarismo que no saben quién lo dirige, que no pueden ir a hablar con ellos, no pueden negociar que dejen en paz ciertos sectores o llegar a algún tipo de acuerdo para, por lo menos, gestionar la convivencia con una parte de esa violencia.